Hugo Sánchez levantó mi guía de estudio en la cafetería. Lo hizo delante de media clase de último año. Carla, dijo, deja de organizar tu horario alrededor del mío. No eres mi novia. Sofía García se rió suavemente a su lado. Llevaba el jersey que yo misma le había ayudado a elegir para la final de debate. Todos esperaban que rompiera a llorar, como lo hice en mi vida anterior. Pero esta vez no lloré. Abrí mi portátil. Eliminé a Hugo de la carpeta compartida. Guardé el chat del grupo donde Sofía me había suplicado por mis apuntes. Y fui directa al despacho de la orientadora para cambiar mis clases antes de que sonara el timbre. La cafetería se quedó en silencio de la forma más cruel posible. No fue un silencio completo. Eso habría sido demasiado dramático. Y la crueldad del instituto rara vez es tan limpia. Era un medio silencio, roto por el chirrido de unas zapatillas, el siseo de las latas de refresco, el murmullo hambriento de adolescentes fingiendo no escuchar mientras escuchaban con todo el cuerpo. Hugo Sánchez estaba de pie al final de nuestra mesa. Tenía mi guía de estudio en la mano. Mi guía, 30, y 2 páginas de resúmenes de gobierno, comparaciones de casos, predicciones de examen, argumentos codificados por colores, y el tipo de notas al margen que yo escribía a medianoche. Porque Hugo una vez dijo que odiaba estudiar de los libros de texto. Todo eso fue en mi vida pasada. Se la había impreso para él. Vi cómo se la entregaba a Sofía García. Y aún así, me convencí de que eso significaba que confiaba en mí. Ahora lo veía sostenerla como una prueba en mi contra. Carla, dijo. Su voz era tranquila y afilada. Deja de organizar tu horario alrededor del mío. No eres mi novia. Algunos se rieron. No muy alto. Eso habría requerido valor. Se rieron como se ríe la gente cuando alguien popular les da permiso. Sofía estaba sentada a su lado. Su perfecto pelo rubio sobre un hombro. Parecía preocupada, de esa forma que había practicado desde primero. Se tapó la boca con la mano. Pero sus ojos brillaban. Hugo, dijo en voz baja, no seas demasiado duro. Demasiado duro. Conocía esa frase. También conocía el resto de la tarde. En mi vida anterior, la cara me había ardido. Se me había cerrado la garganta. Había intentado explicar que no me había cambiado a su clase por él, aunque una parte de mí sí lo había hecho. Dije que solo quería una solicitud más sólida para la universidad. Sofía había bajado la mirada y había dicho: «Es que me preguntaste 3 veces qué clases iba a coger Hugo». Hugo había suspirado, avergonzado por mí. Me dijo que dejara de hacer las cosas incómodas. Lloré en el baño de chicas hasta que sonó el timbre. Luego me quedé en las mismas clases. Pasé el último año dándole apuntes, puliendo sus ensayos para las becas, quedándome hasta tarde en las reuniones de debate, donde Sofía me sonreía como un cuchillo en una funda de seda. Había confundido ser necesitada con ser amada. Había confundido la proximidad con la posibilidad. Años más tarde, abrí un correo de rechazo del programa de posgrado con el que una vez había soñado. Hugo estaba prometido con Sofía. Me envió un mensaje después de 3 años de silencio. Espero que te vaya bien. Sofía dice que siempre tuviste potencial. Potencial. Esa fue la última palabra que recordé, antes del paso de peatones, la carretera mojada, los faros y la extraña oscuridad sin peso. Entonces desperté aquí. Último año. La cafetería. La voz de Hugo. Mi guía en su mano. Una segunda oportunidad. Entregada en el momento exacto en que mi primera vida empezó a girar en torno a otra persona. Miré a Hugo. Tenía 18 años. Alto. Bien parecido. Absurdamente guapo de esa manera de chico rico sin esfuerzo que hacía que los profesores lo llamaran prometedor, incluso cuando llegaba tarde. Su pelo castaño le caía sobre la frente. Su jersey azul marino probablemente costaba más que el presupuesto mensual de mi madre para la compra. Su expresión no era de enfado. Esa era la peor parte. Parecía molesto, como si mis sentimientos fueran un error de planificación. Estiré el brazo sobre la mesa y le quité mi guía de la mano. Él parpadeó. La cafetería entera pareció cambiar.
En mi vida anterior, nunca le había recuperado nada a Hugo. Ni mis apuntes, ni mi tiempo, ni mi dignidad. Gracias, dije. Él frunció el ceño. ¿Qué? Por devolverme mi trabajo. La sonrisa de Sofía se tensó. Hugo me miró fijamente, como si hubieran cambiado el guión sin su permiso. Metí la guía en mi mochila. Abrí el portátil y me conecté al wifi del instituto. Mis dedos se movieron antes de que el miedo pudiera alcanzarlos. Carpeta compartida. Apuntes magistrales de gobierno. Miembros: Carla Romero, Hugo Sánchez, Sofía García. Permisos: Hugo Sánchez, lector. Sofía García, lectora. Hice clic en ambos nombres. Quitar acceso. Confirmar. Apareció una notificación. Hugo Sánchez ha sido eliminado. Sofía García ha sido eliminada. El móvil de Hugo vibró. También el de Sofía. Sus ojos se clavaron en la pantalla. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó. He dejado de compartir mis apuntes. Sofía se inclinó hacia adelante. Carla, no seas mezquina. Tenemos un examen mañana. Sí, dije. Lo tenéis. Un chico al otro lado de la mesa murmuró. Joder. La mandíbula de Hugo se tensó. A esto es a lo que me refiero, dijo. Lo vuelves todo emocional. No. Lo he vuelto privado. Su rostro cambió ligeramente. No estaba acostumbrado a que yo corrigiera sus definiciones. Sofía le tocó la manga. Quizá necesita un minuto. Giré el portátil para que solo yo pudiera ver la pantalla y abrí el chat del grupo. Ahí estaba. Sofía. Hace 3 noches. Carla, ¿puedes enviar tu esquema de gobierno? Hugo ha estado muy estresado, y tú explicas las cosas mejor que nadie. Luego, Hugo. Si ya lo tienes hecho, déjalo en la carpeta. Y Sofía otra vez. Por cierto, ¿qué grupo de literatura te ha tocado? Hugo y yo estamos en el de 4º periodo con Casal. Y mi antigua respuesta. A mí, el de 3º, pero quizá pueda cambiarme. En mi primera vida, ese mensaje se convirtió en la soga con la que me ahorcaron socialmente. Sofía había hecho una captura solo de la última parte. Recortó su propia pregunta y la difundió con un pie de foto. Literalmente se ha cambiado de clase para seguirle. Pasé meses negando una media verdad presentada como una mentira completa. Esta vez, hice una captura de todo el chat. Luego me la envié por correo. Después, la guardé en una carpeta privada. Hugo me observaba. La mesa me observaba. La antigua Carla se habría disculpado solo para rebajar la tensión. Cerré la cremallera de mi mochila. ¿A dónde vas?, preguntó Hugo. A cambiar mi horario. Alguien cerca de las máquinas expendedoras soltó una carcajada. El rostro de Hugo se ensombreció. Muy maduro. Me puse de pie. Exacto. Eso lo silenció por medio segundo. Los ojos de Sofía se entrecerraron antes de suavizarlos. Carla, si esto es por Hugo, no tienes que montar un numerito. Todos sabemos que eres sensible. La miré. En mi vida anterior, el poder de Sofía venía de sonar amable mientras me dejaba por los suelos. Sensible, celosa, intensa, dependiente, emocional. Palabras que convertían una herida en un rasgo de personalidad. No, dije, esto es por mí. Y salí. El pasillo fuera de la cafetería estaba iluminado por el sol de la tarde. Las taquillas brillaban en largas filas azules. Cerca del gimnasio, unos alumnos gritaban durante un partido de baloncesto. El edificio olía a acera y a las patatas fritas de la cafetería. Mis manos temblaron en cuanto estuve sola. Me detuve junto a la vitrina de trofeos y apoyé la palma de la mano en el cristal frío. Lo había hecho. No lo más importante, no el futuro, no la vida. Solo lo primero. Había recuperado mis apuntes. Suena tan pequeño que mi antiguo yo se habría reído con amargura. Pero las cadenas empiezan y se rompen en las cosas pequeñas. Seguí caminando. El despacho de la señora Rivera estaba al lado de la sala de orientación universitaria. La puerta estaba abierta. Levantó la vista de una pila de expedientes cuando llamé. «Carla, ¿todo bien?».
En mi vida anterior, vine aquí llorando después de las vacaciones de invierno, preguntando si era demasiado tarde para dejar el club de debate, porque Sofía decía que yo tensaba el ambiente. La señora Rivera me había mirado con preocupación, pero yo insistí en que todo estaba bien. Yo siempre estaba bien. Bien era la palabra que usaba cuando necesitaba que los adultos dejaran de hacer preguntas que me avergonzaba demasiado responder. Esta vez, entré con los ojos secos. Necesito cambiarme de la clase de literatura avanzada y del seminario de debate de cuarto periodo. La señora Rivera parpadeó. Ese grupo empieza hoy. ¿Hay algún conflicto? Sí. ¿De qué tipo? Del tipo que me costará la concentración. Me estudió. La señora Rivera rondaba los 40, pendientes de aro plateados, gafas afiladas y una forma de escuchar que hacía que las mentiras parecieran innecesarias. En ambas vidas, fue una de las pocas adultas del Instituto Garcilaso que me miró sin compararme con alguien más rico. Siéntate, dijo. Me senté. Abrió mi horario en su ordenador. Pediste ese grupo porque combina bien con la delegación de estudiantes y las solicitudes para derecho. Sé que escribiste en tu formulario que querías una especialización en políticas públicas. Sigo queriéndola. Pero no a través del debate. Se reclinó en su silla. ¿Qué tienes en mente? Pasé años después del instituto aprendiendo lo que debería haber elegido. Ética de datos, política educativa, sesgo algorítmico, los sistemas invisibles que decidían qué estudiantes eran vistos, financiados, recomendados, creídos. En mi vida anterior, esas asignaturas me encontraron demasiado tarde. Esta vez, llegaba pronto. El seminario de ética de datos y sistemas públicos del señor Álvarez, dije. La señora Rivera arqueó las cejas. Es un curso nuevo, más pequeño, más centrado en la investigación, menos prestigio tradicional. Quiero investigar. Necesitarías estadística, como coinscripción. Lo cogerí. Eso significa dejar literatura y mover tu hora libre. Sí. También significa que no estarás en el mismo bloque académico que Hugo Sánchez y Sofía García. Ahí estaba, sin juicio. Solo la verdad. La miré a los ojos. Ese es el objetivo. Algo en su expresión se suavizó. ¿Qué ha pasado? Podría habérselo contado todo. La cafetería, la guía, la captura de pantalla recortada de Sofía de un futuro que aún no había ocurrido. La voz de Hugo. Mi muerte. Mi regreso. En lugar de eso, elegí lo que se podía probar. Abrí mi portátil y se lo mostré. El chat del grupo llenó la pantalla. La gente está usando mi trabajo y luego se burla de mí por estar lo suficientemente cerca como para ayudarles, dije. No quiero construir mi último año alrededor de eso. La señora Rivera leyó los mensajes. Su boca se tensó. ¿Te pidió Hugo estos apuntes? Sí. ¿Y Sofía? Sí. ¿Te dieron crédito por ellos? No. ¿Pasó algo en el almuerzo? Sí. ¿Quieres que intervenga? La pregunta era amable. Pero ahora sabía que no debía hacer del rescate mi primer idioma. No, dije. Quiero cambiar de clase. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Buena respuesta. Se giró hacia su ordenador. Las teclas resonaron. Un horario cambiado. Un futuro alterado. Mientras trabajaba, miré los pósteres universitarios en su pared. La Autónoma, la Carlos III, la Complutense. Universidades que en mi primera vida parecían planetas. No porque me faltara inteligencia, sino porque había gastado mi mejor energía orbitando alrededor de otra persona. La señora Rivera imprimió un nuevo horario y me lo entregó. Cuarto periodo. Ética de datos y sistemas públicos. Quinto periodo. Estadística. Tutora. Sraji Vera. Hay papeleo, dijo. La aprobación del profesor debería ser fácil. El señor Álvarez tiene sitio. Firmé el formulario. Mi firma parecía normal. No lo era. La señora Rivera sujetó el papel a una carpeta. Jarla. Me detuve en la puerta. No le debes a nadie tu trabajo académico, solo porque estén acostumbrados a recibirlo. Se me hizo un nudo en la garganta.
Nadie me había dicho eso en mi vida anterior hasta que tuve 26 años y estaba demasiado cansada para creerlo. Gracias, dije. Cuando volví al pasillo, mi móvil tenía 16 notificaciones. 3 de Sofía. ¿Vas en serio? El examen es mañana. No castigues a Hugo porque estés avergonzada. 2 de Hugo. Vuelve a activar la carpeta. Carla. Y una más. Estás haciendo esto muy raro. Me quedé mirando la pantalla. Esa frase me había criado. Estás haciendo esto muy raro. Traducción. Tu dolor es un inconveniente. Tu límite es una vergüenza. Tu negativa es el problema. Lo bloqueé durante el resto del día. No para siempre. Todavía no. Solo lo suficiente para respirar. A cuarto periodo, entré en la clase del señor Álvarez con mi nuevo horario en la mano. La sala no era impresionante. No había podios de debate pulidos, ni trofeos enmarcados. Solo 12 pupitres, una pizarra cubierta de diagramas desordenados y un proyector mostrando un mapa de la financiación escolar por distrito. El señor Álvarez levantó la vista. Era joven para ser profesor. Mangas remangadas y ojos cansados. Debes de ser Carla Romero. Sí. La señora Rivera me envió un correo. Coge un sitio. Estamos discutiendo cómo los datos pueden revelar la desigualdad o esconderla, dependiendo de quién controla el marco. Me detuve. ¿Quién controla el marco? En mi primera vida, Hugo había controlado el marco. Sofía había controlado el marco. Pasé años atrapada dentro de la imagen que ellos crearon de mí. Me senté en la segunda fila, al lado de una chica con el pelo corto y un portátil cubierto de pegatinas. Me miró. Soy Jimena. Carla. Te has transferido hace 5 minutos. Atrevida. Casi sonreí. Necesario. El señor Álvarez atenuó las luces. La primera diapositiva mostraba 2 institutos a 8 kilómetros de distancia. Uno tenía laboratorios de robótica, orientadores universitarios y donaciones de antiguos alumnos. El otro tenía ordenadores anticuados y un solo orientador para 600 estudiantes. El mérito, dijo, a menudo es una historia que se cuenta después de que los recursos ya han hecho su trabajo. Escribí esa frase. No para Hugo. Para mí. Al final de la clase, tenía 3 páginas de apuntes. Ninguno codificado por colores para la comodidad de otra persona. El señor Álvarez asignó un proyecto de investigación para el semestre. Identificar un sistema público, recopilar datos, analizar las carencias y proponer una intervención. Jimena se inclinó mientras la gente recogía. ¿Hacemos equipo? Iba a estudiar los patrones en las cartas de recomendación para becas, pero todos los demás quieren temas más fáciles. En mi vida anterior, habría dudado, preocupada por si Hugo necesitaba ayuda con la lectura de su clase antes de comprometerme. Esta vez, dije, sí. Ella sonrió. Genial. Odio trabajar con gente que dice, quizá. Me cayó bien al instante. Después de clase, fui a mi taquilla. Hugo estaba esperando allí. Por supuesto. Nunca le había gustado que le negaran el acceso. No porque me valorara, sino porque el acceso siempre había sido fácil para él. Los estudiantes se movían a nuestro alrededor, observando. Tenía los brazos cruzados. La mochila colgando de un hombro. ¿Te has cambiado? Sí, sin hablar conmigo. Abrí mi taquilla. Mi horario no requiere tu aprobación. Sus labios se entreabrieron ligeramente, como si la frase le hubiera golpeado en un idioma que no conocía. Sofía estaba a unos metros detrás de él con 2 amigas. Su rostro mostraba una estudiada preocupación. Hugo bajó la voz. Me has avergonzado en el almuerzo. Saqué mi libro de estadística. Te has avergonzado a ti mismo. Sus ojos brillaron. Estaba tratando de establecer un límite, dijo. Cerré mi taquilla y lo miré. No, Hugo. Un límite trata sobre tu propio comportamiento. Una humillación trata de controlar el de otra persona. Se quedó mirando. Continué. Podrías haber dicho en privado, Carla, me siento incómodo con el tiempo que pasamos juntos. En cambio, levantaste mi trabajo delante de todos y me convertiste en el chiste. Su mandíbula se tensó. Sí que me seguiste a la clase de Casal. Casi lo hice. Luego lo corregí. Sofía se acercó.
Estás actuando como si Hugo hubiera hecho algo terrible. Solo dijo la verdad. La miré. ¿La verdad completa? Su sonrisa se detuvo. Porque la verdad completa es que tú preguntaste qué clase cogía Hugo. Tú pediste mis apuntes. Tú me pediste que le explicara su guía de estudio porque decías que estaba estresado. Y luego recortaste la parte que me hacía parecer patética. Su rostro se quedó inmóvil. Hugo se giró ligeramente. ¿Recortado qué? Vi a Sofía recuperarse. No sé a qué se refiere. Abrí mi portátil, hice clic en la captura de pantalla y giré la pantalla. Hugo leyó el chat. Su expresión cambió. No era culpa. Todavía no. Primero, confusión. Eso estaba bien. La confusión era una grieta. Sofía se rió ligeramente. No era mi intención. Carla siempre se toma las cosas demasiado en serio. Entonces, no te importará que me quede con la versión completa, dije. Sus ojos se endurecieron por un segundo. Ahí estaba. La verdadera Sofía. Hugo me miró. ¿Lo has guardado? Sí. ¿Por qué? Porque la gente miente. Su rostro se ensombreció. Como si la afirmación lo acusara. Quizá lo hacía. Pasé a su lado. Buena suerte en el examen. Me agarró la muñeca. No con fuerza, pero lo suficiente. Mi cuerpo recordó cada vieja versión de este momento. Hugo deteniéndome en los pasillos. Hugo pidiendo solo un favor. Hugo atrayéndome de nuevo a la órbita que yo había confundido con el destino. Miré su mano. Suéltame. Lo hizo de inmediato. Unos pocos estudiantes se habían detenido a mirar. Su cara se sonrojó. Dije en voz baja, para que solo él me oyera. Querías que dejara de seguirte. Lo he hecho. No me sigas tú a mí ahora. Y me aolayé. Detrás de mí, el pasillo no estalló. Sin música, sin aplausos, sin un castigo cinematográfico, solo pasos, los míos, firmes. Esa noche, en la mesa de la cocina, mi madre llegó a casa de su turno en el hospital. Me encontró rodeada de libros de texto. Todavía estaba viva. Esa realidad me golpeaba cada vez que entraba en una habitación. En mi primera vida, murió durante mi segundo año de universidad, de un derrame cerebral que nadie vio venir. Me había perdido su último mensaje de voz porque estaba ayudando a Hugo a revisar un ensayo para una beca, que Sofía luego afirmó haber editado. Ahora estaba en nuestra pequeña cocina, con su uniforme azul, el pelo recogido, su rostro cansado pero cálido. «Has llegado pronto a casa», dijo. La miré por medio segundo de más. Ella frunció el ceño. «Carla». Me levanté y la abracé. Se rió sorprendida. «Vale. Día largo». «Sí». Me dio una palmadita en la espalda. «¿Quieres contármelo?» No le hablé de la muerte. Le hablé del almuerzo, de Hugo, de Sofía, de cambiar de clases. Mi madre escuchó sin interrumpir. Preparó un té. Se sentó frente a mí, con las manos alrededor de su taza. Cuando terminé, dijo, «¿Todavía te gusta?» La pregunta fue suave. Eso la hizo más difícil. En mi primera vida, lo habría negado torpemente. Ahora, dije la verdad. Me gustaba a quien pensé que podría ser, si alguna vez elegía ser amable conmigo. Los ojos de mi madre se suavizaron, con una tristeza que yo aún no merecía, y que siempre había merecido. Esa es una forma solitaria de querer. Bajé la mirada. Sí. ¿Te avergüenzas? Tragué saliva. Un poco. No lo hagas. Todos confundimos el hambre con el amor al menos una vez. Simplemente no construyas un hogar ahí. Cerré los ojos. En mi vida anterior, había construido toda una vida ahí. No esta vez. Mi móvil vibró en la mesa. Número desconocido. Lo abrí. Era Hugo, desde un número que no reconocía. Vuelve a activar la carpeta. Necesito los apuntes. Me quedé mirando el mensaje. Luego escribí, no. Apareció la burbuja de escritura. ¿En serio? Respondí, sí. Luego bloqueé ese número también. Mi madre me observaba. Puse el teléfono boca abajo. ¿Bien? Preguntó. Aterrador. Las cosas buenas a menudo lo son al principio. A la mañana siguiente, Hugo suspendió el examen. No de forma dramática,
ni catastrófica, pero lo suficiente como para que todos se dieran cuenta, porque Hugo Sánchez no suspendía cosas. Sacó un 6,8, Sofía un 7,1. Su mesa estaba en silencio en el almuerzo. Yo me senté con Jimena en la biblioteca, comiendo un sándwich y esbozando variables para nuestro proyecto de investigación. Jimena miró por encima de mi hombro. Tu letra es demasiado bonita. Hace que mi caos se sienta juzgado. Mi letra tiene trauma. Igual. La mía simplemente se rindió. Me reí por primera vez en meses, quizá años, si contaba ambas vidas. El almuerzo no se sintió como una espera a que alguien me mirara. Se sintió como comer. A mitad del periodo, Sofía apareció en la entrada de la biblioteca. Carla, dijo, suave y herida. Jimena levantó la vista. ¿Es una entrada de villana? Parece una entrada de villana. Sofía la ignoró. ¿Podemos hablar? No, dije. Su rostro se tensó. Las cejas de Jimena se alzaron en señal de aprobación. Sofía bajó la voz. Estás haciendo quedar mal a Hugo. Mantuve el bolígrafo quieto. Hugo hizo quedar mal a Hugo. Sabes que tiene mucha presión. Entonces, debería estudiar. Antes te importaba. La miré. Ese era el anzuelo. Nostalgia disfrazada de acusación. Antes confundía preocuparme con sobrecargarme de funciones. Ella parpadeó. Jimena susurró. Eso ha sido potente. La máscara de Sofía volvió a caer. ¿Crees que cambiar de clase te hace mejor que nosotros? No. Abrí mi cuaderno. Me hace no estar disponible. Sofía se me quedó mirando un largo momento. Luego sonrió. No la sonrisa suave. La real. Sabes que nunca te querrá, ¿verdad? Ahí estaba. Por fin. Honestidad. En mi vida anterior, esa frase habría encontrado cada uno de mis moratones. Esta vez, encontró tejido cicatrizado. Lo sé, dije. Parecía decepcionada. Entonces añadí. Por eso dejé de quererle yo primero. Su sonrisa se desvaneció. Se fue. Jimena la vio marcharse. Me gustaría solicitar formalmente ser tu amiga. La miré. Me ofreció media galleta de su almuerzo, como un contrato. La cogí. Aceptado. Al final de esa semana se extendieron rumores. Que me había vuelto fría porque Hugo me rechazó. Quizá lo había hecho, pero la gente malinterpretaba la frialdad. El frío no siempre era crueldad. A veces, el frío era la temperatura de una herida que por fin se cierra. Hugo intentó recuperar los apuntes 2 veces más. Una a través de un compañero, otra a través de Sofía. Y una vez esperándome fuera de estadística y diciendo, «Esto es infantil». Cada vez respondí de la misma manera, «No». El viernes, el señor Álvarez nos pidió que presentáramos las propuestas de proyecto. Jimena y yo elegimos la desigualdad en las cartas de recomendación en los institutos privados. ¿A quién se describe como brillante? ¿A quién como trabajador? ¿A quién como amable? ¿Y cómo esos patrones afectan a los resultados de las becas? No era un tema llamativo, era uno sincero. Mientras trabajábamos, empecé a notar algo. Sin Hugo, mis días tenían espacio. Espacio para leer, espacio para pensar, espacio para dormir, espacio para llamar a mi madre en su descanso, espacio para solicitar un programa de investigación de verano que en mi primera vida me salté porque Hugo necesitaba ayuda para un campeonato de debate. La solicitud pedía una declaración personal. La antigua Carla habría escrito sobre liderazgo. Esta Carla escribió sobre el marco. Escribí sobre cómo los datos podían exponer la diferencia entre ser visto y ser etiquetado. Escribí sobre ver a estudiantes con acceso llamarlo talento y a estudiantes sin acceso llamarlo suerte. Escribí sobre querer construir herramientas que hicieran visible el trabajo oculto. No mencioné a Hugo. Eso se sintió como una victoria. 3 semanas después, llegó un correo. Estimada Carla Romero, enhorabuena. Ha sido seleccionada para una entrevista para el Instituto de Jóvenes Investigadores de Verano. Lo leí 2 veces, luego 3. Luego bajé corriendo a donde mi madre doblaba la ropa y le mostré el móvil. Lo leyó. Gritó. Me abrazó.
y lloró sobre una toalla. Esa noche, mientras comíamos fideos baratos de cartón, mi móvil vibró. Hugo. Había desbloqueado su número original porque la señora Rivera me aconsejó mantener las comunicaciones visibles si los rumores escolares escalaban. Su mensaje era corto. He oído que tienes la entrevista. Me quedé mirando. Luego apareció otro mensaje. ¿Podemos hablar mañana? En mi primera vida, habría flotado. Esta vez, no sentí nada simple. Ni emoción, ni odio. Una conciencia cautelosa y tranquila. Un chico que me había dicho que dejara de seguirle. Ahora se estaba dando la vuelta. Dejé el teléfono. Mi madre lo miró. ¿Y él? Sí. ¿Qué vas a hacer? Cogí mis palillos. Prepararme para mi entrevista. El teléfono volvió a vibrar. Carla. No respondí. Lo primero que aprendí en el seminario del señor Álvarez fue que un sistema no tenía que odiarte para hacerte daño. A veces, simplemente tenía que estar diseñado en torno a otra persona. Esa frase me persiguió durante semanas. Vivía en la forma en que el Instituto Garcilaso elogiaba a estudiantes como Hugo Sánchez por su liderazgo natural, mientras elogiaba a estudiantes como yo por su dedicación silenciosa. Vivía en la forma en que los profesores pedían a Sofía García que hablara primero y a mí que tomara notas. Vivía en la forma en que los compañeros llamaban a Hugo brillante cuando acertaba una respuesta y a mí intensa cuando llegaba preparada. En mi primera vida, había pensado que mi problema era que Hugo no me quería. Ahora entendía que el problema era más grande. Había estado construyendo mi identidad dentro de un sistema donde mi valor solo aumentaba cuando servía a alguien más visible. Así que cambié el sistema en el que estaba. Jimena y yo nos reuníamos todos los martes y jueves en la sala de medios de la biblioteca, donde las sillas chirriaban y los viejos ordenadores sonaban como si estuvieran considerando jubilarse. Recopilamos muestras anónimas de cartas de recomendación de archivos públicos. Creamos un marco de codificación. Y leímos artículos de investigación hasta que me ardían los ojos. Al principio, me sentía atrasada. Jimena entendía las hojas de cálculo más rápido que yo. El señor Álvarez usaba términos que yo solo había oído de pasada. Correlación, sesgo de selección, variable proxy, codificación cualitativa, regresión. En el seminario de debate, habría sabido cómo sobrevivir, sonreír, preparar, apoyar a Hugo, evitar las trampas de Sofía. Aquí tenía que aprender. Eso era mejor. Aprender era incómodo, pero honesto. Perseguir a Hugo había sido familiar pero falso. Una tarde, Jimena me encontró mirando un conjunto de datos, con la frente casi en la mesa. Parece que estás intentando intimidar a Excel para que confiese. Creo que Excel va ganando. Excel siempre gana. Solo negociamos los términos. Se sentó a mi lado y señaló la pantalla. Has invertido las categorías. Trabajadora y brillante están codificadas al revés. Gruñí. Eso explica por qué los resultados parecían una locura. Los resultados locos son solo datos pidiendo atención. La miré. ¿Siempre hablas como una pegatina de parachoques para superdotados ansiosos? Sí. Es mi marca. Arreglamos la hoja. Al final de la hora, surgió el primer patrón. En las cartas para estudiantes masculinos, los profesores usaban palabras como visionario, excepcional, líder, original. Para las estudiantes femeninas, especialmente las que tenían ayuda financiera, usaban diligente, amable, servicial, fiable. Servicial. Esa palabra se quedó en mi pecho. ¿Cuántas veces? Le pregunté. Jimena comprobó. Servicial aparece en el 42% de las cartas para chicas con beca y en el 12% para chicos que pagan la matrícula completa. Lo anoté. Servicial había sido mi jaula. No porque ayudar estuviera mal, sino porque me habían elogiado por ayudar hasta que olvidé que se me permitía desear. Esa noche, escribí en mi diario de proyecto. No estoy aquí para ser útil a personas que nunca construirían sus vidas en torno a mí. Al día siguiente, Hugo me acorraló fuera de la biblioteca. Parecía cansado. Eso no debería haberme satisfecho, pero lo hizo. Un poco. Tenía el pelo más desordenado de lo habitual, la mochila abierta,
una marca de bolígrafo en el dorso de la mano. ¿Tienes 5 minutos? Preguntó. No. Exhaló. Carla. Seguí caminando. Él me siguió. Los estudiantes se giraron para mirar. ¿Por qué estás así? Preguntó. Me detuve tan bruscamente que casi se choca conmigo. Así como. Fría. La palabra casi me hizo reír. Fría. Había sido cálida durante años. Cálida como una lámpara encendida para alguien que nunca volvía a casa. Cálida como sopa recalentada después de la práctica de debate. Cálida como notas al margen, recordatorios y perdón silencioso. Ahora era una puerta cerrada y él lo llamaba invierno. Estoy ocupada, dije. Nunca estabas demasiado ocupada antes. Ese era el problema. Su rostro se tensó. Miró por el pasillo y luego de nuevo a mí. No debería haberlo dicho así en la cafetería. Ahí estaba. Casi una disculpa. No del todo. Esperé. Él se movió. Pero tienes que admitir que eras intensa. Él casi murió. Sonreí. No amablemente. Tú me pediste la guía. No te pedí que hicieras todo tu horario en torno a mí. Cambié el horario. Y ahora me estás castigando. No. Estás experimentando la ausencia de mano de obra gratuita. Sus ojos brillaron. Eso no es justo. ¿Justo? Justo habría sido darme crédito. Me miró fijamente. En mi primera vida, esa pregunta me habría hecho dudar de mi propia memoria. Ahora, abrí mi tableta y saqué los registros de actividad de la carpeta compartida que había guardado antes de eliminarlo. Guía de gobierno. Resúmenes de casos de debate. Comentarios sobre ensayos para becas. Calendario de lecturas. Preguntas de preparación para entrevistas. Lista de fuentes para la presentación de Sofía. Su rostro cambiaba con cada elemento. Apagué la pantalla. No imaginé mis contribuciones, solo porque a ti te resultara conveniente olvidarlas. Él apartó la vista por un segundo. Parecía más pequeño. Luego volvió el orgullo. Porque el orgullo es a menudo miedo con zapatos caros. Estás haciendo todo transaccional, dijo. No. Lo estoy haciendo visible. Pasé a su lado. Esta vez no me siguió. En casa, mi madre notó mi expresión antes de que dijera nada. ¿Hugo? ¿Otra vez? ¿Cómo lo haces? Trabajo turnos de 12 horas con cirujanos que fingen no tener miedo. Los chicos adolescentes son más fáciles. Me reí a mi pesar. Me puso un plato de sopa delante. ¿Se disculpó? Se disculpó por la forma, no por el comportamiento. Ella asintió. Un clásico. Mamá. ¿Qué? Tuve una vida antes que tú. Sonreí. Se sentó frente a mí. ¿Qué quieres de él? Miré la sopa. Esa pregunta era más difícil que si todavía me gustaba. Porque la respuesta, en mi primera vida, siempre había sido todo. Quería que me eligiera, que me viera, que admitiera que yo importaba, que se arrepintiera de haberme hecho daño, que me necesitara, que me amara de una manera que convirtiera cada humillación en el trasfondo de una historia. Ahora quería algo más silencioso y más aterrador. Quiero que deje de ser el centro de la habitación en mi cabeza. Mi madre me apretó la mano sobre la mesa. Entonces, cada vez que eliges tu propio trabajo, mueves los muebles. Así que elegí mi propio trabajo. La entrevista para el instituto de verano fue por vídeo. En una sala de conferencias que la señora Rivera me reservó. Me puse mi única chaqueta. Jimena esperó fuera con 2 barritas de cereales y un cartel escrito a mano que decía: no llores hasta después. Luego hidrátate. El panel me preguntó por qué me importaba el lenguaje de las recomendaciones. No les di una respuesta pulida. Les hablé del trabajo oculto. No el nombre de Hugo. No el de Sofía. No mi humillación. Solo la estructura que había debajo. Me interesa la brecha entre la contribución y el reconocimiento, dije, especialmente para los estudiantes que son descritos como un apoyo en lugar de excepcionales, incluso cuando su trabajo hace posible el éxito de otros. Una de las panelistas, una mujer con rizos grises y ojos agudos, se inclinó hacia adelante. ¿Qué esperas que cambie tu investigación? Respiré hondo.
Quiero que las instituciones dejen de recompensar a los estudiantes por ser visibles mientras extraen trabajo de los estudiantes entrenados para estar agradecidos. La sala quedó en silencio. Luego, ella sonrió. Después de la entrevista, encontré a Jimena y a la señora Rivera esperando en el pasillo. Jimena me tendió la barrita de cereales. Parecías aterradoramente competente. La señora Rivera sonrió. ¿Cómo te sientes? Como si no hubiera desaparecido. Ella asintió, como si entendiera exactamente. 2 semanas después, me aceptaron. El correo llegó durante el almuerzo. Estaba en la biblioteca otra vez, porque la cafetería se había convertido en territorio de Hugo. Y había descubierto que la paz a veces es una elección geográfica. Jimena estaba sentada frente a mí, comiendo patatas fritas y marcando muestras de cartas. Cuando abrí el correo, dejé de respirar. Jimena levantó la vista. ¿Bueno o malo? Giré el portátil. Gritó. La bibliotecaria nos mandó callar. Jimena susurró un grito en su lugar. Me reí tan fuerte que lloré. Entonces vi a Hugo de pie, cerca de la entrada de la biblioteca. Había oído. Por supuesto. Su mirada se movió de mi cara al portátil, al grito, y de vuelta a mí. Por un momento, algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro. No feliz por mí, sorprendido. Sorprendido de que yo tuviera una vida desarrollándose donde él no tenía ningún papel. No se acercó. Bien, Sofía sí lo hizo. Al final del día, había publicado en su historia privada. Algunas personas consiguen una entrevista y actúan como si hubieran curado la desigualdad. Hice una captura. No porque planeara usarla de inmediato, porque la evidencia no es ira, es memoria con una marca de tiempo. En el instituto de verano, viví en una habitación de residencia con un cajón roto y vistas a un aparcamiento. Fue el lugar más hermoso en el que he dormido nunca. Durante 6 semanas, asistí a conferencias. Codifiqué datos. Aprendí diseño de investigación. Y conocí a estudiantes a los que les importaban preguntas más grandes que la popularidad. Nadie conocía a Hugo Sánchez. Nadie me presentó como la chica con un amor no correspondido. Nadie me pidió que enviara apuntes, a menos que planearan enviar los suyos de vuelta. Echaba de menos a mi madre. No echaba de menos ser necesitada. La última semana, cada estudiante presentó su investigación. Mi proyecto era desordenado, pero vivo. Mostré cómo el lenguaje de recomendación cambiaba según el género, los ingresos y el estatus social percibido. Propuse una herramienta de auditoría simple para que los orientadores identificaran patrones de elogio desiguales antes de enviar las cartas. Después, la panelista de pelo gris de mi entrevista se me acercó. «Soy la profesora Elena Sanz», dijo. «Doy clases de tecnología de interés público en la Universidad Complutense». Conocía su nombre. En mi primera vida, la profesora Sanz había sido la directora del programa de posgrado que me rechazó. Verla ahora, años antes, se sintió como ver aparecer una puerta cerrada antes de haber llegado siquiera al pasillo. «Tu trabajo es preliminar», dijo. «Pero tu pregunta es fuerte. Gracias. Sigue adelante. Las preguntas fuertes importan más que las respuestas pulidas en tu etapa». Me aferré a esa frase como si fuera una beca. Cuando volví al Instituto Garcilaso para el último año, algo había cambiado. No le caía bien a todo el mundo. Eso estaba bien. Pero la historia había cambiado. Ya no era solo la chica que Hugo rechazó. Era la chica que entró en el instituto de verano. La chica que trabajaba con el señor Álvarez. La chica que la señora Rivera recomendó para un panel regional de investigación juvenil. Sofía se dio cuenta. Empezó a sonreír más forzadamente. Ese otoño, el instituto celebró su exhibición académica anual. Los estudiantes de último año presentaban proyectos a padres, donantes y antiguos alumnos. Hugo presentó un informe de debate sobre la reforma educativa. Sofía presentó un portafolio de liderazgo sobre participación cívica. Jimena y yo presentamos nuestra auditoría del lenguaje de recomendación. Nuestro puesto era simple. Gráficos impresos,
frases de muestra anónimas, una demostración en vivo de la herramienta de auditoría y un póster titulado Las palabras que deciden quién es visto. Mi madre vino directamente del trabajo, todavía con el uniforme bajo el abrigo. Se quedó junto al puesto, leyendo cada línea como si fuera una exposición de museo. No entiendo todo, susurró, pero entiendo lo suficiente como para presumir. Ya has presumido ante 3 enfermeras y un auxiliar. No te olvides del auxiliar. Jimena encantó a todos los que se acercaron. El señor Álvarez merodeaba con el orgullo nervioso de un profesor que intenta no interferir. La señora Rivera trajo a 2 orientadores de otros institutos para ver nuestra herramienta. Durante la primera hora, todo fue bien. Entonces llegaron Sofía y Hugo. Ella llevaba una chaqueta blanca, él un jersey oscuro. Juntos parecían un folleto para futuros donantes. Sofía sonrió a nuestro póster. «Esto es interesante», dijo. «Me recuerda a mi reflexión sobre el liderazgo del año pasado». Sentí a Jimena tensarse a mi lado. Hugo miró el gráfico. «¿Habéis construido una herramienta?» «Sí», dije. Sofía cogió una de nuestras hojas de muestra. «Recuerdo haber hablado de esto contigo, Carla. La idea de servicial frente a excepcional. Es bueno que la hayas desarrollado». Ahí estaba. Apropiación suave. Un donante que estaba cerca nos miró. En mi vida anterior, habría entrado en pánico. Habría negado demasiado. Habría sonado a la defensiva. Le habría dado a Sofía la reacción emocional que podría enmarcar como inseguridad. Esta vez, sonreí. En realidad, la primera propuesta documentada está en mi solicitud para el Instituto de Verano de marzo. Señalé el código QR en nuestro póster. Enlaza a la cronología de nuestro proyecto, borradores, fuentes e historial de versiones. Lo hicimos público para que otros institutos puedan usar la herramienta. La sonrisa de Sofía se congeló. El donante escaneó el código. Jimena añadió alegremente: «La transparencia evita confusiones». Hugo miró a Sofía. Ella se rió. No quise decir que yo lo creé, solo que Carla y yo hemos hablado mucho de estas cosas. «No, no lo hemos hecho», dije. Las palabras fueron tranquilas. Eso las hizo más ruidosas. La gente cercana se giró. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. «Carla, no seas rara». Miré a Hugo. Él me devolvió la mirada. Este era el tipo de momento en que el viejo Hugo intervendría. No para encontrar la verdad, sino para restaurar la comodidad de Sofía. Abrió la boca. Luego, la cerró. Una pequeña grieta. No esperé por él. Nuestro proyecto trata sobre cómo las narrativas sociales vagas borran la contribución real, le dije al donante. Así que somos cuidadosos con la autoría. El donante asintió lentamente. Buena práctica. Sofía dejó la hoja. Sus ojos se encontraron con los míos. Esta vez lo entendió. Ya no estaba llorando en los baños. Después de que se fueran, Jimena susurró: «Creo que acabo de verte apuñalar profesionalmente a alguien con una cita bibliográfica. Autodefensa académica. Me excita la documentación». Me reí. Al otro lado de la sala, Hugo miró hacia nuestro puesto. No a Sofía, a mí. Por un momento, sentí el viejo tirón. Esa pequeña y traicionera parte de mí, que una vez sobrevivió con migajas, levantó la cabeza y susurró: «Se ha dado cuenta». Aparté la mirada primero. No porque fuera débil, porque darse cuenta no era suficiente. Para la graduación, tenía aceptaciones de 3 universidades potentes y un paquete de becas de la Universidad Complutense, donde enseñaba la profesora Sanz. Hugo fue aceptado en una universidad privada prestigiosa, la que todos esperaban que eligiera. Sofía también eligió la misma. En mi primera vida, los había seguido hasta allí después de renunciar a una mejor ayuda financiera en otro lugar. Esta vez, me matriculé en la Complutense. En la graduación, Hugo me encontró cerca del campo de fútbol después de la ceremonia. Las familias pululaban con flores y cámaras. Mi madre le estaba sacando fotos a Jimena fingiendo ser una estatua. Hugo se paró frente a mí.
con su toga de graduación y el birrete en la mano. «La Complutense», dijo. «Sí, está lejos. 6 horas», asintió. «No me lo dijiste». Casi sonreí. No hablamos. El dolor parpadeó en su rostro. Por primera vez, no lo ocultó lo suficientemente rápido. «Quería darte la enhorabuena». «Gracias». Se movió. «También quería decir que tenías razón en algunas cosas». «Algunas cosas». Pensé en la cafetería, los apuntes, la muñeca, el pasillo, los años de otra vida que él nunca recordaría. «Sé específico», dije. Pareció sorprendido. «¿Qué?» Las disculpas específicas son más útiles. Su cara se sonrojó. Detrás de él, Sofía observaba a distancia, con los brazos cruzados. Hugo siguió mi mirada. Luego volvió a mirarme. «No debería haber usado tus apuntes, y luego actuar como si me estuvieras avergonzando por ayudar». La frase era imperfecta, pero lo suficientemente real como para ser notable. Tragó saliva. No debería haber dicho aquello en la cafetería. Su mandíbula se tensó. Esperé. No debería haber dejado que Sofía te hiciera parecer loca cuando ella también estaba usando tu trabajo. Ahí estaba. No era suficiente para sanar. Suficiente para mostrar que ya no estaba completamente ciego. «Gracias por decirlo», dije. La esperanza parpadeó en sus ojos. Odié que todavía pensara que una frase honesta podría convertirse en una puerta. Di un paso atrás. «Adiós, Hugo». Su esperanza se desvaneció. «Carla». Me di la vuelta. Pareció buscar palabras. Luego fracasó. Caminé hacia mi madre y Jimena. Nos hicimos fotos bajo un árbol. Mi madre lloró. Jimena hizo bromas. El señor Álvarez me dio un libro sobre justicia de datos con una dedicatoria. «Carla, sigue preguntando a quién beneficia el marco». Lo guardé primero cuando me fui a la universidad. El día de la mudanza en la Complutense, mi madre me abrazó tan fuerte fuera de la residencia que me dolieron las costillas. «Llámame cuando te sientas sola», dijo. «Lo haré. Llámame también cuando estés feliz». La miré. Ella sonrió. «No compartas solo el dolor». Esa se convirtió en una de las reglas de mi segunda vida. Compartir la alegría. El primer semestre fue brutal. A la Complutense no le importaba que hubiera sobrevivido al drama del instituto. La estadística se volvió más difícil. La escritura de investigación más afilada. Los estudiantes eran brillantes de maneras que me asustaban. Suspendí mi primer examen de metodología y me senté en el suelo de la lavandería a medianoche, preguntándome si Hugo había tenido razón sobre mí todo el tiempo. Entonces recordé que él había suspendido un examen la primera semana sin mis apuntes. Eso ayudó. Estudié, hice preguntas, fui a tutorías, creé mejores hábitos. Dejé de confundir la dificultad con la prueba de que no pertenecía allí. La profesora Sanz se convirtió en mi tutora en segundo año. Era exigente, directa y alérgica a la autocompasión disfrazada de humildad. Durante nuestra primera reunión, miró mi borrador de propuesta y dijo: «Estás escondiendo tu argumento bajo demasiada cortesía». Parpadeé. «No quiero exagerar». «No estás exagerando. Te estás disculpando en lenguaje académico. Deja de hacerlo». Reescribí la propuesta. Ganó una beca de investigación para mi tercer año. Jimena se transfirió a la Complutense para un doble grado, y alquilamos un pequeño apartamento fuera del campus con malas tuberías y una luz excelente. Cocinábamos mal, trabajábamos constantemente, y construimos un portafolio de investigación que lentamente se convirtió en algo real. Mi madre se mantuvo sana. La llamaba cuando estaba sola. La llamaba también cuando estaba feliz. Hugo se convirtió en un rumor de otra costa. A veces veía sus publicaciones, el equipo de debate, fotos de prácticas. Sofía a su lado en eventos formales, pies de foto sobre ambición, excelencia, legado. Los bloqueé a ambos en tercer año. No porque doliera, porque me aburría seguir comprobando si lo hacía. En último año solicité plaza en programas de posgrado.
Mi sueño era el Instituto Hawthorne, un nombre ficticio para un tipo de puerta muy real. Tasa de aceptación brutal. Profesores de clase mundial. Graduados que daban forma a la política a nivel nacional e internacional. La profesora Sanz había hecho su beca allí. Me dijo que no idolatrara a las instituciones. Solicita porque el programa encaja con tu trabajo, dijo. No porque el rechazo confirme tu peor miedo o la aceptación lo cure. Lo solicité de todos modos, con manos temblorosas. Mi declaración comenzaba con una frase que llevaba conmigo desde el instituto. Las palabras utilizadas para describir a las personas pueden decidir si las instituciones reconocen su trabajo o lo consumen. No mencioné a Hugo, ni por su nombre, ni como una herida, solo como evidencia transformada en propósito. Una fría tarde de febrero, mientras Jimena y yo comíamos sopa directamente de la olla porque todos los cuencos estaban sucios, mi correo se actualizó. Instituto Hawthorne. Programa de posgrado en Tecnología de Interés Público. Mi cuchara cayó al suelo. Jimena se quedó helada. ¿Es? Sí. Ábrelo. No puedo. Te tiraré sopa. Lo abrí. Estimada Carla Romero, es un gran placer ofrecerle la admisión. El resto se volvió borroso. Jimena gritó. Me dejé caer al suelo. Ella se hundió conmigo. Nos sentamos en el suelo de la cocina, llorando sobre la sopa, mientras mi teléfono sonaba, porque Jimena ya le había enviado un mensaje a mi madre, a pesar de estar a 1 metro de distancia. Mi madre lloró más fuerte que las dos juntas. Esa noche, después de las llamadas, después de la celebración, después de que la profesora Sanz enviara un correo que solo decía bien, me senté sola junto a la ventana. La nieve caía sobre las farolas. Pensé en la cafetería. Hugo sosteniendo mis apuntes. No eres mi novia. Había intentado reducirme. En cambio, sin saberlo, había nombrado la puerta que necesitaba cerrar. No era su novia. No era su asistente. No era su sombra. No era su prueba de deseabilidad. No era su sistema de estudio de emergencia. No era su casi. Era Carla Romero. Y me habían aceptado. A la mañana siguiente, el Instituto Garcilaso anunció su panel de logros de antiguos alumnos para la primavera. Mi nombre estaba en la lista. También el de Hugo Sánchez. Por un momento, la vieja historia respiró cerca de mi hombro. Luego cerré el anuncio y abrí mi carta de aceptación de nuevo. Esta vez, cuando el pasado regresara, me encontraría con documentación. Volver al Instituto Garcilaso como antigua alumna fue como entrar en una fotografía que se había desvanecido sin permiso. Las taquillas eran del mismo tono de azul. La vitrina de trofeos todavía exhibía medallas de debate. La cafetería todavía olía a patatas fritas y desinfectante, pero los pasillos eran más estrechos de lo que recordaba, y los lugares que una vez parecieron escenarios ahora parecían habitaciones ordinarias donde gente ordinaria había sido cruel. Jimena vino conmigo. Dijo que ningún campo de batalla emocional histórico debería ser visitado sin aperitivos y un testigo hostil. No eres hostil, le dije mientras aparcábamos. Puedo volverme hostil muy eficientemente. Me reí, pero tenía las manos frías. El panel de antiguos alumnos era parte de la semana de orientación universitaria. La señora Rivera me había invitado después de que Hawthorne anunciara mi admisión. Escribió que los estudiantes actuales necesitaban escuchar a alguien que construyó un camino fuera de la ruta de prestigio habitual. Dije que sí, porque la versión más joven de mí también había necesitado eso. No porque Hugo estaría allí. No porque quisiera demostrarle nada. Al menos, eso es lo que me decía a mí misma. Entonces, lo vi en el vestíbulo del auditorio. Hugo Sánchez, a los 22, era más afilado que a los 18, más alto, más ancho, menos juvenil. Su pelo seguía siendo demasiado perfecto, pero el viejo brillo descuidado se había atenuado. Llevaba una chaqueta de color carbón y sin corbata. Estaba hablando con la señora Rivera, sonriendo educadamente. Cuando me vio, la sonrisa cambió. No desapareció, cambió. Como si hubiera olvidado cómo ser casual a mi alrededor. Carla, dijo. Hugo. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces,
La señora Rivera intervino con la gracia de una mujer que ha supervisado demasiados desastres adolescentes como para temer la incomodidad adulta. Carla, enhorabuena de nuevo. Hawthorne tiene suerte de tenerte. Gracias. Los ojos de Hugo parpadearon. Hawthorne, dijo. Lo miré. No lo sabías. Negó con la cabeza lentamente. Sabía que estaba solicitando plaza para un posgrado. No sabía que era Hawthorne. Ahí estaba de nuevo. Ese pequeño retraso en su imaginación. En el instituto no había imaginado que yo podría dejar su órbita. En la graduación no había imaginado que podría elegir un futuro diferente. Ahora, no había imaginado que yo podría alcanzar una puerta que la gente como él asumía que les pertenecía a ellos primero. Sí, dije. Empiezo en otoño. Eso es increíble. Su voz era baja. Le creí. Eso me molestó. Jimena apareció a mi lado con 2 vasos de café. Miró a Hugo de arriba abajo con la expresión neutra de un juez decidiendo si la sentencia podía esperar. Debes de ser Hugo, dijo. Él parpadeó. Lo soy. Fascinante. Le quité el café antes de que pudiera continuar. La señora Rivera tosió en su mano, posiblemente para ocultar una risa. El panel comenzó. 4 antiguos alumnos en el escenario. Hugo para Derecho y Liderazgo Cívico. Yo para Investigación de Políticas de Datos. Un médico y una cineasta. Los estudiantes llenaban los asientos. Algunos susurraban. Algunos parecían aburridos. Unos pocos sostenían cuadernos. El moderador nos pidió que describiéramos un punto de inflexión en el instituto. Hugo habló primero. Dio una respuesta pulida sobre perder una final de debate y aprender la humildad. Me miré las manos. La humildad, aparentemente, había llegado muy tarde, y con una bonita chaqueta. Luego fue mi turno. Ajusté el micrófono. Mi punto de inflexión fue cambiar de clases en mi último año. Una onda recorrió las primeras filas, donde los estudiantes actuales entendían los horarios como mapas sociales. Había elegido una asignatura porque pensaba que estar cerca de ciertas personas me haría más valiosa. Luego me di cuenta de que estaba diseñando mi educación en torno a ser elegida, en lugar de en torno a lo que quería aprender. La sala se silenció. Hugo me miró. No le devolví la mirada, así que me cambié a un seminario de investigación más pequeño. Tenía menos prestigio sobre el papel, pero me dio una pregunta que dio forma a todo mi camino académico. El moderador sonrió. ¿Qué pregunta? ¿Cómo deciden las instituciones qué trabajo se reconoce y qué trabajo se absorbe en el éxito de otra persona? Un estudiante en la segunda fila lo anotó. Eso fue suficiente. Después del panel, los estudiantes nos rodearon. Una chica con manos nerviosas preguntó cómo saber si estaba eligiendo clases para ella o para sus padres. Un chico preguntó si la investigación tenía que ser perfecta para importar. Otra chica esperó a que la multitud se dispersara y luego susurró. ¿Y si la gente piensa que eres egoísta por dejar de dar una ayuda que esperan? La miré y vi demasiado. Egoísta es como te llama la gente cuando pierde un acceso al que nunca tuvo derecho, dije. Ella asintió lentamente, como si estuviera guardando la frase en un lugar seguro. Cuando finalmente me alejé, Hugo estaba esperando cerca de las puertas laterales. Jimena lo vio y murmuró. Puedo quedarme a 4 metros e irradiar peligro. Estoy bien. Lo sé. Estoy ofreciendo ambiente. Se dirigió a la mesa de refrescos, pero mantuvo sus ojos en nosotros. Hugo esbozó una leve sonrisa. Tu amiga me odia. Tiene buen gusto. Él lo asimiló. Luego dijo. Has estado bien ahí arriba. Gracias. Lo digo en serio. Te he escuchado. Metió las manos en los bolsillos. No sabía lo de la admisión en Hawthorne. Ya hemos hablado de eso. Yo también solicité plaza. Eso me detuvo. ¿A Hawthorne? Asintió. No pregunté el resultado. No lo necesitaba. Él respondió de todos modos. Estuve en lista de espera. Luego me rechazaron la semana pasada. La antigua Carla se habría apresurado a consolarlo. La nueva Carla dijo, lo siento, simple, humano, con límites. Él soltó una pequeña risa sin humor. Me merezco eso. Nadie merece el rechazo. Es solo información.
¿Es eso lo que te dijiste a ti misma? Con el tiempo. Me miró como si la palabra con el tiempo importara. Carla, dijo. He querido hablar contigo durante mucho tiempo. Tenías mi número. Lo sé. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Su rostro se tensó con una honestidad que llegaba a regañadientes. Orgullo. Vergüenza. Sofía. Principalmente orgullo. Al nombre de Sofía, algo en el aire cambió. No lo había oído en voz alta en años. ¿Seguís juntos? Pregunté. No. La respuesta fue rápida. Demasiado rápida. Dejamos de hablar el año pasado. ¿Por qué? Miró hacia la vitrina de trofeos. Usó partes de mi propuesta para una beca en su propia solicitud. Casi me reí. No porque fuera divertido, porque los patrones odian jubilarse. Lo siento, dije de nuevo. Esta vez, con menos calidez. Él notó la diferencia. Estás pensando que debería haberlo visto antes. Sí, lo sé. Un grupo de estudiantes pasó riendo. La vida se movía alrededor de viejas heridas con una eficiencia grosera. Hugo bajó la voz. Pensé que era inofensiva. No, dije. Pensaste que yo estaba exagerando. Me miró. Porque creerla a ella no te costaba nada, continué. Creerme a mí habría requerido que te cuestionaras a ti mismo. Se estremeció. Luego asintió. Tienes razón. Las palabras aterrizaron de forma extraña. Durante años, había deseado esas dos palabras de él más que dormir. Ahora, llegaban, y solo sentía el eco de la chica que había esperado. Gracias por decirlo, dije. Me miró. ¿Puedo invitarte a un café? No, parpadeó. Quiero decir, no ahora, dijo rápidamente. ¿Alguna vez? Para hablar. No. El segundo no fue más fácil. Su rostro decayó, pero no se enfadó. Eso era nuevo. Por lo del instituto. Porque no quiero. Tragó saliva. Claro. Ajusté mi bolso en el hombro. Buena suerte con tu próxima solicitud, Hugo. Me alejé. Jimena se unió a mí. ¿Cómo estuvo el fantasma? Menos inquietante de lo esperado. Progreso. Estábamos casi en la salida cuando mi móvil vibró. Correo desconocido. Asunto. Seguimiento del panel del Instituto Garcilaso. Lo abrí en el aparcamiento. La remitente era una estudiante con la que había hablado. Me agradecía mi respuesta y adjuntaba una captura de un foro privado de último año. Se me encogió el estómago. La publicación decía: es curioso cómo Carla Romero finge que se eligió a sí misma cuando todos saben que se pasó el último año obsesionada con Hugo Sánchez y cambió de clases después de que él la rechazara. Ahora usa la historia para ganar fama porque la admitieron en Hawthorne. El nombre de usuario era anónimo, pero una frase lo delató. Se eligió a sí misma. Sofía había usado esa frase una vez en un comentario burlón años atrás. Jimena leyó por encima de mi hombro. Dime que ya puedo ser hostil. Me quedé mirando la publicación. En mi primera vida, los rumores habían sido el clima. Caminaba a través de ellos, empapada y temblando, fingiendo que no tenía frío. Esta vez tenía un paraguas hecho de recibos. Todavía no, dije. Tu contención es profundamente inconveniente. Lo sé. En los 2 días siguientes, la publicación se extendió por los círculos de antiguos alumnos. No lo suficiente como para ser un escándalo. Solo lo justo para amargar el brillo del panel. Un antiguo compañero comentó que yo siempre había sido un poco intensa. Otro dijo que Hugo había sido amable al respecto. Alguien más bromeó con que, al menos, la obsesión podía convertirse en una declaración personal. Hice capturas de todo. No porque cada insulto mereciera una respuesta, porque este rumor conectaba directamente con mi trabajo y el anuncio de mi programa de posgrado. Reenmarcaba mi historia como amargura romántica en lugar de agencia académica. Convertía mi cambio de clase, el acto central de mi autorrescate, de nuevo en una reacción a Hugo. Eso importaba. El viernes, la señora Rivera llamó. Lo siento, dijo de inmediato. ¿Lo has visto? Sí. ¿Sabes quién lo publicó? No puedo confirmarlo todavía. Su voz me dijo que tenía sospechas. Estaba sentada en mi escritorio, mi paquete de admisión de Hawthorne abierto junto al portátil.
No quiero una investigación del instituto, dije. No a menos que haya estudiantes actuales involucrados. ¿Qué quieres? La verdad. Disponible. Se quedó en silencio por un momento. Todavía tengo tu formulario de cambio de horario. Cerré los ojos. Por supuesto que sí. La señora Rivera guardaba los registros como otros guardan la fe. Incluye la fecha, la hora y la razón que diste, dijo. También hace referencia al chat que me mostraste. ¿Puedes compartirlo? Con tu permiso por escrito, puedo proporcionar una copia redactada que confirme el registro administrativo. Por favor, hágalo, Carla. No tienes que demostrar nada a nadie, lo sé. Pero he aprendido la diferencia entre la defensa compulsiva y la corrección estratégica. No le debo a Internet mi dolor, pero me debo a mí misma el control del marco. Esa tarde, Hugo me envió un correo. Asunto. He visto las publicaciones. Carla, he visto lo que dice la gente. No es verdad, o no es toda la verdad. Sé que ayudé a crear esa versión de ti, y lo siento. Si quieres, puedo decir algo. Lo leí 3 veces, no porque me conmoviera, porque la oferta importaba de una manera en la que no confiaba. En mi primera vida, habría querido que Hugo me defendiera, porque su voz tenía la autoridad que la mía carecía. Esta vez, tenía que tener cuidado de no entregarle el micrófono, solo porque finalmente se había dado cuenta del fuego. Respondí: no hables por mí. Si eliges corregir tu propio comportamiento, es tu decisión. Yo corregiré mi propio historial. Su respuesta llegó 20 minutos después. Entendido. Sin discusión. Eso también era nuevo. El lunes por la mañana, publiqué una declaración en mi página profesional. No emocional. No defensiva. Clara. Escribí. Varias publicaciones han tergiversado un cambio de clase que hice durante mi último año en el Instituto Garcilaso. Dado que esa decisión es relevante para mi trabajo académico y mis charlas públicas sobre autodirección educativa, comparto la cronología documentada. Adjunté el formulario de cambio de horario redactado. Fecha: 3 de septiembre. Cambio solicitado. De literatura avanzada a ética de datos. Motivo del estudiante: buscar un entorno académico basado en la investigación, evitando conflictos entre compañeros por el uso indebido de materiales creados por estudiantes. Nota de la orientadora. La estudiante proporcionó documentación de chat que muestra solicitudes de trabajo académico y preocupaciones sobre límites entre compañeros. Luego, adjunté el chat completo del grupo, con números y detalles no relacionados redactados. Sofía pidiendo mis apuntes. Hugo diciéndome que los dejara en la carpeta. Sofía preguntando en qué grupo estaba Hugo. Mi respuesta sobre cambiarme. Y luego el contexto completo que mostraba que me cambiaba para alejarme, no para acercarme. Añadí un último párrafo. A los 18, confundí la proximidad con el valor. Luego cambié mi horario. Dejé de proporcionar trabajo académico no remunerado a personas que se burlaban de mí por ello, y encontré el campo que se convirtió en la obra de mi vida. Esa no es una historia sobre el rechazo, es una historia sobre la dirección. Pulsé publicar. Luego cerré el portátil y salí a caminar. Para cuando volví, la publicación se había extendido mucho más allá del instituto. Antiguos estudiantes compartieron sus propias historias. Profesores comentaron sobre el lenguaje de recomendación. Un orientador pidió permiso para usar la publicación en un taller. La profesora Sanz envió un correo de una línea. Preciso, necesario. Sigue adelante. Hugo publicó más tarde esa tarde. Lo vi porque Jimena me lo envió con el mensaje. Vaya, el fantasma tiene agallas. Su publicación era corta. Carla Romero no cambió de clases para seguirme. Se cambió después de que yo la avergonzara públicamente por un trabajo del que me había beneficiado. Acepté sus apuntes, su ayuda y su tiempo. Luego actué como si su presencia fuera el problema. Ese fue mi fracaso, no el suyo. Cualquiera que repita la versión antigua debería parar. Sin poesía, sin autocompasión, específico. Por primera vez, Hugo usó su voz no para reclamarme, sino para quitarse a sí mismo del centro.
No borró el pasado, pero hizo la mentira más difícil de sostener. Entonces Sofía cometió su error. Publicó una larga declaración afirmando que estaba siendo atacada por una mujer todavía obsesionada con reescribir el instituto. Dijo que mis ideas de investigación eran comunes, que todos se ayudaban mutuamente, que yo siempre había exagerado mi papel. Y entonces, Jimena encontró el archivo adjunto. Sofía había enlazado una muestra de un portafolio de la universidad para demostrar su interés a largo plazo en la igualdad de recomendación. Era mi primer resumen de investigación, no similar, el mío. El título había cambiado. El párrafo de apertura estaba reorganizado, pero la pregunta de investigación central, la estructura de la revisión bibliográfica y el esquema de codificación de muestra, Prante, provenían del proyecto que Jimena y yo habíamos enviado al Archivo Regional de Investigación Juvenil en nuestro último año. El archivo era público. Las marcas de tiempo no eran amables. Jimena me llamó. «Por favor», dijo, «te lo ruego como tu amiga y como una mujer con una profunda necesidad espiritual de consecuencias. Déjame construir el documento comparativo». Miré el portafolio de Sofía. Luego mi carta de aceptación de Hawthorne. Luego los registros redactados en mi escritorio. Años atrás, Sofía había intentado convertir mi cambio de clase en vergüenza. Ahora se había conectado a sí misma con la evidencia de robo académico. Sonreí. «Constrúyelo». Jimena inhaló como un guerrero que oye tambores. Con placer. El documento comparativo tenía 27 páginas, porque Jimena creía que la venganza debía estar debidamente formateada. Incluía extractos uno al lado del otro, enlaces de archivo con marca de tiempo, metadatos de nuestros archivos originales, el recibo de envío de la investigación y un resumen titulado «¿Por qué esto importa?». Hice que quitara el subtítulo que quería. «Plagio académico, pero que sea humillante». Apenas. Enviamos el documento primero al administrador del Foro de Antiguos Alumnos. Luego, al Instituto Garcilaso. Luego, al programa de becas de grado que Sofía había listado en su portafolio. Como el trabajo aparecía en materiales conectados a un premio de mérito, no lo publiqué públicamente al principio. Eso importaba. No estaba tratando de arruinar a Sofía por deporte. Estaba protegiendo mi historial. Sofía misma lo hizo público. Ese era su patrón. Cuando se acercaba la rendición de cuentas silenciosa, encendía las luces y lloraba bajo ellas. Publicó que estaba siendo acosada por la pequeña campaña de Carla. Insinuó que Hugo y yo nos coordinábamos contra ella porque él me quería a mí ahora. Escribió: «Algunas personas nunca superan no ser elegidas». Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. No porque doliera, porque revelaba toda la arquitectura de su mundo. Elegida por Hugo, elegida por los profesores, elegida por los donantes, elegida por habitaciones construidas para recompensar la suavidad sobre la sustancia. Todavía pensaba que el premio era ser elegida. Yo había aprendido que el premio era elegir. Para entonces, el Instituto Hawthorne había invitado a los estudiantes admitidos a un fin de semana de investigación. Casi me lo salto porque el lío de Sofía estaba creciendo, pero la profesora Sanz me llamó a su despacho. «No dejes que una persona de tu pasado te haga más pequeña en el umbral de tu futuro», dijo. «No me estoy haciendo más pequeña. Consideraste no asistir. Tengo correos que gestionar. Tienes una vida en la que entrar. Los correos pueden esperar». Fui. Hawthorne se asentaba en una colina sobre la ciudad. Edificios de piedra, centros de investigación de cristal y estudiantes caminando demasiado rápido con café. El programa de tecnología de interés público ocupaba el tercer piso de un edificio que olía a libros y a pintura nueva. Asistí a seminarios sobre responsabilidad algorítmica, gobernanza de datos, derechos digitales y diseño de políticas. Por primera vez, me senté en salas donde la gente no necesitaba que les explicara por qué los sistemas ocultos importaban. Ya lo sabían. Durante una sesión en grupo, un profesor discutió mi auditoría del lenguaje de recomendación. «¿Esto empezó en el instituto?», preguntó. «Sí». «¿Qué te hizo notar el patrón?».
Hice una pausa. Había dos respuestas, la personal y la profesional. En mi primera vida habría ocultado la respuesta personal porque Sofía me había enseñado que la emoción debilitaba la credibilidad. Ahora sabía que no era así. La experiencia personal me hizo darme cuenta, dije. La investigación me ayudó a demostrar que no era solo personal. El profesor sonrió. Buena distinción. Esa noche, los estudiantes admitidos se reunieron para cenar. Me senté junto a un exprofesor de Chicago y un ingeniero de software de Austin que quería regular los algoritmos de contratación. Hablamos de datos, alquileres, café malo y si algún estudiante de posgrado entendía el seguro de salud. A mitad de la cena, mi móvil vibró. Hugo, ¿podemos hablar cuando vuelvas? No sobre Sofía, sobre mí. Miré el mensaje. Luego puse el teléfono boca abajo. El ingeniero a mi lado sonrió. ¿Ex malo? Peor. Ex casi. Ah, la categoría más molesta. Me reí. Quiere cerrar el ciclo. Quiere acceso. ¿Y tú? Miré alrededor del salón, a los estudiantes, a los profesores, a la puerta que tenía por delante. Quiero cenar. Así que cené. Cuando volví a la Complutense, la investigación sobre Sofía se había vuelto formal. El instituto confirmó nuestro archivo original. La oficina de su beca solicitó documentación. El foro de antiguos alumnos eliminó sus publicaciones. Entonces, Hugo preguntó de nuevo. Esta vez no envió un mensaje. Vino a la conferencia pública que di en la universidad sobre el lenguaje de recomendación. Se sentó en la última fila, silencioso, sin Sofía a su lado, sin séquito, sin la vieja arrogancia. Cuando la conferencia terminó, esperó mientras los estudiantes hacían preguntas. Esperó mientras la profesora Sanz me presentaba a un investigador visitante. Esperó mientras Jimena le lanzaba una mirada tan intensa que debería haber requerido un permiso. Finalmente, la sala se vació. Guardé mi portátil. Eres persistente, dije sin levantar la vista. Estoy intentando ser respetuoso. Eso normalmente implicaría irse cuando alguien no responde. Justo. Lo miré entonces. Parecía cansado. No de forma performativa. De verdad. Tenía sombras bajo los ojos. Su abrigo estaba arrugado. Parecía menos el chico que era dueño de cada habitación y más un hombre aprendiendo que las habitaciones podían rechazarlo. ¿Qué quieres, Hugo? Respiró hondo. Pedir disculpas. Sin público. Ya te disculpaste en línea. Eso fue rendición de cuentas, no una disculpa. Odié que hubiera aprendido la diferencia. No porque no debiera aprender. Porque el crecimiento tardío es complicado de presenciar cuando fuiste dañado por la versión anterior. Señalé una silla. Se sentó. Yo permanecí de pie detrás de la mesa. Un límite hecho físico. Se dio cuenta. Sé que no merezco tu tiempo, dijo. Buen comienzo. Su boca se movió como si casi sonriera. Luego decidió no hacerlo. Leí el archivo de tu antiguo proyecto. El completo. No solo las partes en línea. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que nunca leí tu trabajo a menos que necesitara algo de él. Eso me llegó. Continuó. Siempre fuiste mejor de lo que me permití ver. ¿Por qué? Bajó la vista. Porque si lo veía, habría tenido que admitir que te necesitaba. Me necesitabas. Sí. Y te castigué por saberlo. Su mandíbula se tensó. Sí. La sala quedó en silencio. Afuera, los estudiantes pasaban por el pasillo, riéndose de algo ordinario. La normalidad me estabilizó. En el instituto, dijo Hugo, todos esperaban que fuera excepcional. Mis padres, los profesores, Sofía, los entrenadores. Tú hacías las cosas más fáciles. Notabas lo que yo pasaba por alto. Explicabas las cosas antes de que tuviera que preguntar. Y en lugar de estar agradecido, te resentí por ver la brecha. Me crucé de brazos. Así que me convertiste en el problema. Sí. Y Sofía ayudó. Sí. Pero la dejé porque me servía. Esa fue la primera vez que no se escondió detrás de Sofía. Le concedí eso, solo eso.
Me miró. Cuando cambiaste de clases, me dije a mí mismo que estaba siendo dramática. Luego mis notas bajaron. Mis informes de debate se debilitaron. Los apuntes de Sofía eran bonitos, pero no se sostenían. Estaba enfadado contigo por irte, porque demostraba que habías estado cargando con más de lo que yo quería admitir. Pensé en la cafetería. No eres mi novia. No, dije. Estabas enfadado porque te obedecí. Se estremeció. Continué. Me dijiste que dejara de construir mi vida a tu alrededor. Y paré. Eso debería haber sido lo que querías. No lo fue. Lo sé. Me miró fijamente. Mantuve su mirada. No me querías cerca. Me querías disponible. Hay una diferencia. Su rostro cambió con el dolor del reconocimiento. Sí, susurró. Ahí estaba. La frase que una vez me habría resucitado. Ahora solo confirmaba la autopsia. Se frotó las manos en la cara, luego levantó la vista. No espero tu perdón. La gente suele decir eso cuando lo quiere. Lo quiero, admitió. Pero no lo espero. Honestamente. De nuevo. Inconvenientemente honesto. Yo también. Se detuvo. Esperé. Yo también tengo sentimientos por ti. La palabra quedó entre nosotros. En mi primera vida, habría muerto por esa frase. Quizá lo había hecho. De alguna manera. Había pasado años muriendo en pequeñas dosis por la posibilidad de ella. Ahora llegaba. En una sala de conferencias. Después de que mi trabajo fuera citado. Después de que mi futuro se abriera. Después de que hubiera construido un yo lo suficientemente grande como para sobrevivir sin ella, sentí tristeza más que triunfo. No me conoces, dije. Quiero conocerte. ¿Quieres conocer la versión de mí que creció después de que perdieras el acceso? No es solo eso. Es suficiente. Se inclinó hacia adelante. Carla, sé que llego tarde. No llegas tarde a una cita. Llegas tarde al respeto. Cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, estaban húmedos. Lo siento, sé que fui cruel. Sí, fui egoísta. Sí, dejé que la gente se riera de ti. Sí, cada sí era una piedra colocada cuidadosamente sobre una tumba. Tragó saliva. ¿Puedo al menos intentar ganarme un lugar en tu vida ahora? No. Su rostro se descompuso. No dramáticamente. Hugo todavía tenía orgullo, incluso en el dolor, pero algo en él se dobló. Suavicé mi voz sin suavizar la respuesta. No tienes derecho a la mujer en la que me convertí después de sobrevivir a cómo trataste a la chica que fui. Me miró como si la frase hubiera atravesado todas sus defensas a la vez. Guardé mi portátil. En la puerta, dijo. La audiencia de Sofía es la próxima semana. Lo sé. Me pidieron que diera una declaración. Esa es tu decisión. Voy a decir la verdad. Bien. Soltó una risa hueca. Eso es todo. Eso es todo lo que la verdad gana. La oportunidad de dejar de mentir. Lo dejé en la sala de conferencias. La audiencia no fue pública, pero los resultados tienen sombras. Sofía perdió la beca conectada al portafolio plagiado. El instituto actualizó el registro de antiguos alumnos y emitió una declaración reconociendo que la investigación creada por estudiantes de mi proyecto había sido tergiversada. Su oferta de prácticas fue rescindida. No publicó nada durante 2 semanas. Luego me envió un mensaje. Debes sentirte poderosa. No respondí. El poder no era hacer sufrir a Sofía. El poder era ya no necesitar que ella admitiera lo que hizo. El último punto de inflexión público llegó en la noche de honores de investigación de la Complutense. Mi proyecto, expandido durante 4 años, recibió el premio de investigación de la universidad. Mi madre vino con un vestido azul marino que compró en rebajas y lloró antes de que comenzara la ceremonia. Jimena llevaba un traje y le dijo a todo el mundo que era mi mapache de seguridad emocional. La profesora Sanz se sentó en la primera fila con la expresión severa de alguien que intenta no parecer complacida. Hugo asistió. No lo invité, pero el evento era público. Se quedó cerca de la parte de atrás, observando. Cuando llamaron mi nombre, subí al escenario. El decano enumeró mis investigaciones, publicaciones, la admisión en Hawthorne
y la adopción de mi herramienta de auditoría por varios distritos escolares. Los aplausos llenaron la sala. Acepté el premio y me acerqué al micrófono. Empecé este trabajo porque estaba enfadada, dije. Una suave risa recorrió la audiencia. Me quedé con él porque la ira, cuando se disciplina, puede convertirse en una pregunta. Y una pregunta, cuando se persigue con cuidado, puede convertirse en una herramienta que alguien más usa antes de ser dañado. Miré a mi madre, luego a Jimena, luego a la profesora Sanz, y brevemente a Hugo. Solía pensar que ser vista por la persona adecuada cambiaría mi vida. Estaba equivocada. Mi vida cambió cuando dejé de organizarme para personas comprometidas en malinterpretarme. Los aplausos llegaron fuertes y rápidos. Mi madre se puso de pie. Jimena se puso de pie. La profesora Sanz no se puso de pie porque odiaba las demostraciones emocionales, pero aplaudió como si quisiera romperse un hueso. Luego Hugo también se puso de pie. Lo vi. También vi que no cambiaba la forma de mi alegría. Después de la ceremonia, esperó fuera, bajo las luces del auditorio. En su mano tenía un pequeño cuaderno, mi viejo cuaderno, el azul que usaba en el último año, antes de cambiar de clases. El que pensé que había perdido después del incidente de la cafetería, lo sostenía como algo frágil. Encontré esto en una vieja caja de debate, dijo. Me lo llevé. Dentro estaban mis notas, esquemas de gobierno, preparación de debates, una lista a medio escribir titulada Cosas que Hugo podría necesitar antes de las regionales. Me quedé mirando esa lista. Barrita de cereales, copia impresa de la jurisprudencia, cargador de respaldo, confianza antes del contrainterrogatorio, recordarle que respire. Una vez lo había amado tan activamente que confundí la gestión con la intimidad. En la última página, la joven Carla había escrito: «Quizás si ve cuánto me importa, él también se preocupará por mí». La frase golpeó como una mano a través del tiempo. Cerré el cuaderno. Gracias por devolverlo. La voz de Hugo era áspera. Siento haberte dejado convertirte en alguien que pensaba que tenía que escribir eso. Lo miré. Lo había leído. Antes, eso se habría sentido como una violación. Ahora se sentía como la exposición de algo ya lo suficientemente curado como para sobrevivir al aire. Yo lo escribí, dije. Tú no moviste el bolígrafo. No. Pero creé la habitación donde parecía verdad. Eso era dolorosamente preciso. Sí, dije. Asintió. Di la declaración para la audiencia de Sofía. Lo oí. Les conté todo lo que recordaba. Bien. Miró el cuaderno en mi mano. Ojalá hubiera sido mejor entonces. Yo también. La honestidad nos sorprendió a ambos. Su boca se tensó. «¿Alguna vez te preguntas», dijo, «qué habría pasado si lo hubiera sido?» Miré las puertas del auditorio. A mi madre, riendo con Jimena dentro, a la profesora Sanz, hablando con el decano, a la vida que me esperaba. En mi primera vida, había vivido dentro de esa pregunta. ¿Y si él cambiaba? ¿Y si entendía? ¿Y si me amaba de vuelta? ¿Y si esperaba lo suficiente? Las preguntas pueden convertirse en jaulas cuando se construyen alrededor de las decisiones de otra persona. No dije. Me miró. Solía hacerlo. Ya no. Asintió lentamente, absorbiendo la finalidad. Luego dijo: «Hawthorne empieza en agosto». «Sí. ¿Serás feliz allí?» Lo pensé. Será un desafío. Tendré miedo. Probablemente fracasaré en algunas cosas. Aprenderé. Eso te suena a felicidad ahora. Suena a la mía. Sonrió con tristeza. Eso es mejor. Por primera vez, estuve de acuerdo con él sin dolor. Sí, dije. Lo es. Hawthorne. Centro. Bienvenido. Un paquete lo suficientemente grueso como para calificar como ejercicio. Formularios de alojamiento, registro de cursos, formación en ética de investigación, detalles de financiación, horario de orientación, un mapa del campus. Fingí no estudiarlo como un texto sagrado,
Extendí todo sobre la mesa de la cocina en el apartamento que Jimena y yo estábamos empacando lentamente. Jimena cogió el mapa. Este edificio parece que juzga a la gente. Probablemente lo haga. Encajarás perfectamente. Le tiré un bolígrafo. Lo esquivó. Mi madre llamó esa noche mientras rellenaba los formularios de contacto de emergencia. Ponme a mí primero, dijo. Iba a hacerlo. Bien. Me gusta ser legalmente importante. Eres legal y emocionalmente importante. He criado a una investigadora de políticas. Espero títulos. Me reí. Luego se quedó en silencio. ¿Tienes miedo? Sí. Bien. Todo el mundo sigue diciendo eso, porque confundes el miedo con señales de advertencia. A veces, el miedo es solo la prueba de que la puerta importa. Miré los formularios. En mi primera vida, las puertas se habían sentido como cosas que otras personas abrían para mí si me portaba lo suficientemente bien. Ahora eran cosas a las que me acercaba con mi propia mano. Ojalá papá pudiera ver esto, dije. Mi padre había muerto cuando yo era lo suficientemente joven como para que mis recuerdos de él vinieran en fragmentos. Serrín en sus mangas, su risa en el garaje, la forma en que me llamaba pequeña. Él ve lo suficiente a través de mí, dijo mi madre en voz baja. Y yo soy muy ruidosa. Sonreí entre lágrimas. El verano antes de Hawthorne se convirtió en una estación de finales. Terminé mi ayudantía de investigación. Jimena aceptó un trabajo en Chicago. Vendimos nuestro terrible sofá a un estudiante de segundo que lo describió como tristeza vintage. La profesora Sands me dio una lista de lecturas y, escondida entre 2 libros, una tarjeta de regalo para café con una nota. Para la primera semana en que pienses que eres un error de admisión. No lo eres. Guardé esa nota con el mismo cuidado que mi carta de aceptación. Hugo envió 2 mensajes. El primero. Espero que la mudanza vaya bien. Respondí. Va bien. Gracias. El segundo. ¿Podría verte antes de que te vayas? Una última conversación. Si dices que no, lo respetaré. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. No porque quisiera decir que sí. Porque quería entender por qué una parte de mí todavía se sentía responsable de hacer que el final fuera suave. Ese era el último hilo. No amor, no anhelo, responsabilidad. El viejo entrenamiento que decía que si alguien sufría por mi culpa, yo había hecho algo mal. Pero el dolor de Hugo no era por mi culpa, era por la suya. Respondí, no. No necesito otra conversación para irme con claridad. Te deseo lo mejor. Él contestó, entiendo, te deseo más. Eso fue todo. O debería haberlo sido. La semana antes de mudarme, el Instituto Garcilaso celebró un pequeño evento en honor a los antiguos alumnos cuyo trabajo había influido en los programas estudiantiles. La señora Rivera me preguntó si asistiría porque la auditoría del lenguaje de recomendación había sido adoptada en su proceso de orientación. Casi decliné. No por Hugo, porque estaba cansada de volver a lugares que una vez me hirieron. Entonces la señora Rivera escribió: algunos estudiantes actuales están usando la historia de tu cambio de horario en los talleres de orientación. Lo llaman el giro de Carla. Me quedé mirando la frase. El giro de Carla. Me reí tan fuerte que Jimena salió de su habitación con cinta adhesiva. ¿Qué ha pasado? Me he convertido en un término de orientación. ¡Qué asco! Enhorabuena. Asistí. El evento fue en la biblioteca. Más pequeño, más cálido. Los estudiantes actuales habían hecho carteles sobre autodirección académica, trabajo oculto y elegir cursos basados en la curiosidad en lugar de la presión social. Un cartel decía: no construyas tu futuro en torno a ser elegido. Tuve que salir al pasillo por un momento. No porque estuviera triste, porque la curación a veces llega con el rostro de un extraño más joven. La señora Rivera me encontró cerca de las máquinas expendedoras. ¿Estás bien? Sí. Se paró a mi lado. Estoy orgullosa de ti, dijo. Me apoyé en la pared. Usted me ayudó a cambiar una clase. No. Te di un formulario. Tú cambiaste tu vida. La miré.
Esa era la distinción que había necesitado de cada ayudante en mi historia. Me dieron formularios, herramientas, preguntas, oportunidades. Yo tomé la decisión. Dentro, los estudiantes hicieron preguntas. Una chica dijo que temía decepcionar a su grupo de amigos. Un chico preguntó cómo dejar de ser la persona de la que todos copiaban. Respondí lo que pude. Luego, cerca del final, Hugo entró. Vi a la señora Rivera darse cuenta. Se quedó en la parte de atrás, sin interrumpir. Miró los carteles de los estudiantes, especialmente el de ser elegido. Algo en su rostro cambió, pero no se me acercó. Después, mientras la gente recogía, se acercó. Carla, dijo. Mantuve mi tono neutro. Hugo, sé que dijiste que no a la conversación. No estoy pidiendo una. Esperé. Me tendió un sobre. ¿Qué es esto? Una copia de la declaración que di al instituto. La señora Rivera tiene la oficial. Esta es tuya, si la quieres. La cogí, pero no la abrí. ¿Por qué me la das? Porque durante años, mi versión fue más ruidosa. Quería que la corregida existiera en algún lugar en tus manos también. Esa fue una buena respuesta. La odié y la respeté. Gracias. Asintió. Los estudiantes se movían a nuestro alrededor. Lo llaman el giro de Carla, dijo. Aparentemente. Su sonrisa fue débil. Es mejor que el desastre de Hugo. Me reí entonces. Una pequeña risa. Su rostro se suavizó con el sonido, y supe al instante que lo recordaría más tiempo de lo que yo pretendía. Así que di un paso atrás. Su expresión cambió. Lo entendió. No estoy tratando de atraerte de nuevo, dijo. Bien, pero necesito decir algo antes de que te vayas. Lo miré. Sin preguntas, dijo. Sin peticiones. Solo una declaración. Consideré irme. Luego dije, dilo. Respiró hondo. Amaba la forma en que me amabas antes de que entendiera que era amor. No amor romántico, quizá. No solo eso. La forma en que te fijabas. La forma en que te preparabas. La forma en que creías que podía ser mejor de lo que era. Lo acepté porque pensaba que ser amado así demostraba que yo era especial. No pregunté qué te costaba. Sentí las palabras moverse a través de mí. Encontraron habitaciones antiguas, pero las luces estaban apagadas. Lo siento, dijo. No porque quiera que vuelvas, porque deberías haberlo oído de mí hace mucho tiempo. Miré al chico, en torno al cual una vez construí mis días. Ya no era un chico, era un hombre cargando con la forma de sus propios errores. Y quizá haría algo útil con ellos. Quizá se volvería más amable. Quizá otra mujer conocería una versión de él que escuchara a la primera. Eso sería bueno. No sería mío. Gracias por decirlo, dije. Sus ojos buscaron mi rostro, pero no pidió más. Me di la vuelta para irme. Luego me detuve. Había una cosa que quería darme a mí misma. No a él, a mí misma. Sí que te amé, dije. Se quedó quieto. En el instituto. De la manera en que una chica solitaria ama a la persona que cree que puede decidir si ella importa, su rostro se tensó. No me arrepiento de ser capaz de ese tipo de devoción, continué. Pero me arrepiento de habérsela dado a alguien que la trató como ruido de fondo. Sus ojos brillaron. Lo sé. Me alegro de que lo sepas ahora. Y me alejé, sin portazos, sin música dramática. Solo mis pies sobre la alfombra de la biblioteca, moviéndose hacia la salida. 2 semanas después, me mudé a Hawthorne. Mi madre condujo la furgoneta de alquiler porque confiaba más en sí misma que en los profesionales, lo cual era alarmante, pero no inexacto. Jimena la siguió en su coche durante la primera mitad del viaje. Luego se desvió hacia Chicago en el cruce de la autopista. Nos detuvimos en un área de descanso y nos abrazamos entre máquinas expendedoras. Si alguien en Hawthorne te hace sentir pequeña, dijo en mi hombro, envíame su LinkedIn. No te voy a usar para ciberintimidación. ¿Entonces para qué soy tu amiga? Lloramos, reímos, lloramos de nuevo. Mi madre fingió no llorar hasta que volvimos a la furgoneta, y luego lloró abiertamente durante 20 kilómetros. La residencia de Hawthorne me asignó un apartamento de posgrado, un dormitorio, un escritorio.
una ventana con vistas a un patio, y un radiador que sonaba como si tuviera un trauma no resuelto. Me encantó. La primera noche, después de que mi madre ayudara a desempacar y se fuera a su hotel, me senté en el suelo rodeada de cajas, sin Hugo, sin Sofía, sin cafetería, sin viejo horario. Solo yo, el paquete de bienvenida y un silencio que no me pedía que me lo ganara. Abrí el sobre de Hugo. La declaración era simple. Durante el último año en el Instituto Garcilaso, avergoncé públicamente a Carla Romero por supuestamente seguir mi horario académico. La verdad más completa es que me había beneficiado de su trabajo académico, incluyendo apuntes, esquemas y comentarios sobre solicitudes, sin acreditar ni respetar ese trabajo. Carla cambió de clases para alejarse de mí y entrar en un seminario de investigación que se convirtió en la base de su carrera. Cualquier afirmación de que construyó su camino académico en torno a perseguirme es falsa. Contribuí a esa falsa impresión. Y lo lamento. Lo leí una vez. Luego lo puse en una carpeta con los otros registros. No en la pared, no en un cajón de tesoros. Solo una carpeta. Evidencia de un caso cerrado. La orientación comenzó a la mañana siguiente. El director del programa nos dio la bienvenida. Los estudiantes se presentaron. Un profesor habló de la revisión ética. Un estudiante de segundo año nos dijo qué impresora se atascaba menos. Luego dimos la vuelta a la sala respondiendo a una pregunta. ¿Qué te trajo aquí? La gente dijo política, tecnología, justicia, curiosidad, ira, esperanza. Cuando fue mi turno, pensé en el Instituto Garcilaso. La cafetería. Hugo con mis apuntes. La sonrisa de Sofía. El formulario de la señora Rivera. El seminario del señor Álvarez. La galleta de Jimena. La sopa de mi madre. El bolígrafo rojo de la profesora Sanz. La carta de aceptación. Las publicaciones. La evidencia. La disculpa. La puerta. Dije, cambié de clases una vez porque necesitaba escucharme a mí misma pensar. He estado siguiendo ese sonido desde entonces. La sala quedó en silencio por un instante. Luego, el director del programa sonrió. Buena razón. Sí, lo era. Meses después, Hawthorne era difícil. Mi primera tarea de modelado de políticas volvió cubierta de comentarios. Me perdí en la biblioteca 2 veces. Aprendí que la duda ya no sonaba como Hugo. Sonaba como una pregunta que podía responder con trabajo. Construí nuevas rutinas. Café matutino. Llamadas de los viernes con mi madre. Videollamadas de los domingos con Jimena. Tutorías con profesores que desafiaban mis afirmaciones sin desafiar mi derecho a hacerlas. Una tarde de finales de octubre, vi un mensaje de Hugo. Casi lo borro sin leerlo. Luego lo abrí. Carla, espero que Hawthorne sea todo lo que necesitabas. Te escribo porque me han aceptado en una beca de servicio público en Boston. El trabajo es sobre acceso a la educación. No sé si me habría fijado en ese campo sin tu investigación, y citaré tu trabajo correctamente cuando informe el mío. No volveré a contactarte después de esto, a menos que tú lo hagas. Solo quería decir que tu vida cambió la mía. Incluso cuando no merecía la lección. Hugo, me quedé bajo el arce mientras los estudiantes pasaban a mi alrededor. En mi primera vida, un mensaje así se habría convertido en un universo. En esta, se convirtió en un informe meteorológico de una ciudad lejana. Le deseé lo mejor en silencio. Luego lo archivé, sin respuesta. No como castigo, como paz. Llegó el invierno. Presenté mi primer informe de investigación y no me disculpé antes de mi argumento. Mi profesor escribió en el margen, voz clara, mántenla. Pegué ese comentario sobre mi escritorio. En diciembre, el instituto me invitó a hablar de forma remota para su taller de orientación. Casi digo que estaba demasiado ocupada. Pero la señora Rivera incluyó una nota de la chica que había preguntado sobre decepcionar a su grupo de amigos. Se había cambiado a una especialización en ciencias ambientales y quería que supiera que estaba feliz. Así que dije que sí. En la videollamada, les dije a los estudiantes la verdad. No la versión dramática, la útil. No tienes que conocer todo tu futuro para tomar una decisión honesta.
dije. A veces solo sabes qué habitación te hace más pequeña. Sal de esa habitación primero. Después, cerré el portátil y miré mi apartamento. Libros apilados. Una planta medio muerta. Apuntes de investigación. La foto de mi madre. La postal de Jimena. Una vida aún inacabada, pero completamente mía. Pensé en Hugo una última vez esa noche. No con anhelo, con distancia. Había sido importante en mi historia porque fue la primera persona a la que dejé de elegir por encima de mí misma, pero eso no lo convertía en el centro. Lo convertía en la puerta que cerré. A la mañana siguiente, la nieve cubría el patio. Caminé hacia el campus temprano, botas crujiendo, café calentando mis manos. En el reflejo de cristal del edificio, me vi, bufanda torcida, pelo suelto, mochila pesada, rostro más viejo que la chica de la cafetería, y más amable que la mujer que despertó allí furiosa. Sonreí, luego entré. Había trabajo que hacer, había preguntas que hacer, había habitaciones en las que aún no había entrado.